analicemos un poquito esto. Jehová, o Dios, es tardo para la ira, es lento para la ira, es muy paciente. El apóstol Pedro dice, acuérdense de ese pasaje, Él es paciente para con nosotros. Ahí aparece nosotros, no aparece todos los hombres. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos nosotros, obviamente el pasaje sigue su línea de lógica, todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Bien, cuando vemos la gran misericordia de Dios y la gran paciencia, su longanimidad, muchas veces podríamos pensar, ¿cómo que va a existir un infierno de fuego? ¿Cómo que Dios va a castigar si Dios es amor y solamente amor? Pero nunca olvidemos que Él es amor, pero también es fuego consumidor, que habla de otro atributo esencial de Él. Es justo, muy bien, es justo. Y como Él es justo, su esencia le demanda castigar el pecado. La paga del pecado, ¿qué es lo que es? Muerte. Dice aquí el texto del versículo 18 de Números 14, dice, aunque que perdona la iniquidad y la rebelión. Bueno, el apóstol Juan nos dice en este tiempo para nosotros, si alguno hubiera pecado, ¿no es cierto? Cuando dice capítulo 2 de Primera de Juan, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro abogado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero aquí hay una adversativa, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Hermanos, si nosotros hablamos en sentido natural ahora mismo, somos culpables. Pero Él ha querido sacarnos de ahí y ponernos en una esfera de salvación. Siendo nosotros naturalmente pecadores, ahora somos pecadores perdonados. Entonces estamos exentos del juicio condenatorio de Dios. Cuando uno dice esto es la maravilla del Evangelio, hermano, porque tú te comparas con los inconversos, tú no eres ni yo mejor que ellos, pero estamos ya puestos a salvo. Y esto es lo que yo quiero preliminarmente que entendamos, que este derecho, que esta justicia, que el juicio de Dios va a caer sobre todos los hombres, pero nosotros ya hemos sido librados de este juicio. Y no solamente del juicio que va a caer, que lo que estuvimos estudiando, por ejemplo, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, sino que del juicio eterno, hermano, lo que nos condena por toda la eternidad. Y como lo decíamos terminando el estudio del domingo pasado, nosotros, hermanos, merecíamos estar en esos juicios y aún más merecemos estar o ser enviados al infierno. Pero el Señor, por su gran misericordia, no nos va a dar lo que bien merecido tenemos, que es el castigo eterno. Pero Dios va a juzgar a todos los hombres, creyentes y no creyentes, pero los creyentes no los va a juzgar para condenarlos, sino para recibir o no las recompensas. Los juicios de Dios, dice la Escritura, son verdad, son todos justos, ¿se acuerda? ¿Quién lo dice eso? ¿Qué rey lo dijo? El rey David en el Salmo, mejor dicho, 19, versículo 9. Los juicios de Dios son verdad, todos justos. También dice la Escritura, hacer justicia y juicio es a Dios más agradable que el sacrificio. Proverbios capítulo 21, versículo 3. Note, hacer justicia y juicio es a Dios más agradable que el sacrificio. Entonces, nosotros vemos a un Dios justo, hermanos, lleno de amor y misericordia y de gracia, pero justo también. ¿Se fija? Ese es el contexto de lo que vamos a estar estudiando. Dios va a llamar a rendir cuentas al Señor. Por eso que no es llegar y hacer algo para ilegítimamente recibir la gloria o hacer lucro del Evangelio. Porque, a ver, nosotros debemos entender una cosa muy importante y muy solemne. Muchos de los que hoy día presumen ser evangélicos y que lucran con el Evangelio, podríamos decir que no van a llegar al tribunal de Cristo, sino que van a tener que comparecer
ante el juicio del gran trono blanco para condenación. Pero también ocurre que muchos, siendo creyentes, han errado el camino, no se han arrepentido, y si mueren así, tendrán que comparecer ante el tribunal de Cristo y sus obras van a ser quemadas. Porque eso es muy importante también señalarlo. Ahora la pregunta es, si Dios es justo, si Dios establece el derecho, la justicia, ha declarado, como decía Miqueas, lo que es bueno, lo que es agradable, y que nos manda a nosotros a hacer, ¿quién es el que juzgará? Ya lo mencionábamos en la introducción. ¿Quién va a estar presidiendo el tribunal? Bueno, nuestro Señor Jesucristo. Vámonos a Juan capítulo 5. Mire este pasaje maravilloso donde habla de la autoridad del Hijo. Juan capítulo número 5, por favor. Evangelio de Juan, capítulo número 5. Vamos a dar lectura desde el versículo 19 en adelante. Dice Juan 5, 19. ¿Estamos en la lectura? Ya, perfecto. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre, note lo que dice el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, note, todo el juicio dio al Hijo. ¿Y el propósito cuál es? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Esta relación, hermanos, eterna del Padre y del Hijo, este misterio de la piedad, como dice Pablo, es algo que a nosotros nos cautiva el corazón cuando empezamos a estudiarlo. Fíjense que aquí, a donde aparecen los dos misterios paralelos, el misterio de la piedad, el misterio del Padre y del Hijo, la eternidad del Padre y del Hijo. Si, como lo hemos dicho, hermanos, si no hay Hijo eterno, como algunos dicen, entonces no hay Padre eterno. Para que el Padre sea Padre eterno, tiene que haber tenido un Hijo eterno. Uno es Padre desde que tiene un Hijo. No de siempre fue Padre. No sé si se entiende. Es una lógica, podríamos decir, humana, ¿no es cierto? Pero no es tanto el insulto a la lógica, sino que es el insulto a la palabra de Dios cuando se niega la eternidad del Hijo. El Hijo es eterno, el Padre es eterno, ellos siempre han coexistido desde la eternidad. Ahora, como hemos dicho, el Padre, uno dice, el Padre es mayor al Hijo, pero en su sustancia, en su esencia original, ¿no es cierto? Si pudiéramos hablar de origen, porque son eternos, son uno. Yo y el Padre, dice el Señor, uno somos. Pero el Hijo, el ministerio del Hijo es muy distinto al del Padre. Por eso es que es tan importante cuando uno ora, también está entregando doctrina. Cuando uno dice, Padre, gracias por haber muerto en la cruz por nosotros. No, el Padre no es el que murió en la cruz, es el Hijo. Padre, ven a buscarnos. No, el Padre no vendrá a buscarnos, es el Hijo que nos viene a buscar. Nosotros estamos también por la oración enseñando a otros. ¿Qué es lo que hace el Hijo? Se subordina al Padre. Siendo uno con Dios, se subordina al Padre. Y el Padre le entrega todo el juicio al Hijo. ¿Para qué? Para que todos honren al Hijo. Porque el que honra al Hijo, honra al Padre. Yo me acuerdo de un pasaje paralelo cuando, hablándole a los discípulos, el Señor les decía, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El que cree en el Hijo, cree en el Padre. El que cree en el Hijo, cree en Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuere, yo lo hubiera dicho, ¿cierto? Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, dice el Señor, vosotros también estéis. Y ahí, a reglón seguido, Felipe, uno de los discípulos, le dice,
muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y cómo le responde el Señor? ¿Cuánto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y aún no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hay una unidad, hermano, inseparable entre el Padre y el Hijo. Ahora, ¿cómo se agrada a Dios, Padre? De que honren a su Hijo. Como el propio Señor, el Padre lo dijo ahí en el bautizo de Jesús, cuando Juan el bautizador o el bautista lo bautizó, la voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No hay agrado del Padre, sino exclusivamente a través del Hijo. Eso es muy importante. Entonces, el Señor le entrega el juicio al Hijo, el Padre se la entrega al Señor Jesucristo, y quien va a juzgar es el Hijo. Ya leíamos ahí en Mateo capítulo 28, verso 18, toda potestad, dice el Señor, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él tiene toda potestad, todo derecho de juzgar. ¿Por qué? Porque le fue dado este privilegio, esta prerrogativa de ser el juez. Ahora, el apóstol Pablo lo presenta de una manera ya directa. Si lo quiere apuntar ahí en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, note, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, ¿y qué más? Y en su reino. Una alusión directa a quién va a juzgar a los vivos y a los muertos. Quién va a estar sentado en ese tribunal, presidiendo ese tribunal, es el Señor Jesucristo. Por eso que, como decíamos delante, Romanos capítulo 14, versículo 10, cuando dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, originalmente dice, ante el tribunal de Dios. Pero no hay ningún problema con leer Cristo o Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios y tiene toda autoridad. ¿Se va entendiendo? Entonces, hermano, ya tenemos respondida esa pregunta. ¿Quién es el que va a juzgar? Es Cristo Jesús. Pero surge otra pregunta. ¿Cuántos juicios son los que se mencionan en la Biblia? Fíjese que nosotros vemos varios juicios. Escatológicamente vemos unos bien precisos, pero en sentido general vemos varios juicios. Como por ejemplo el juicio que se llevó a cabo en la cruz, en el altar de la cruz. Ahí nosotros vemos un juicio. Vemos que el Señor pagó nuestra deuda muriendo en la cruz, ¿cierto? Ahí también se establece de alguna manera la condenación de Satanás, cuya sentencia está pendiente para el final de los tiempos. ¿Cuál es el destino de Satanás? ¿Se acuerdan ustedes, hermano? El lago de fuego y azufre. De hecho, cuando el Señor saca a los demonios de esta persona de Gadara, el gadareno, ¿cierto? Los propios demonios, la legión que tenía esta persona, le dice, ¿nos vienes a atormentar antes de tiempo? Fíjese que el demonio, Satanás, conoce su sentencia, ¿ya? Pero todavía él está condenado, pero todavía la sentencia no se ejecuta. La Biblia es precisa en decirnos que Satanás todavía anda como león rugiente, ¿no es cierto?, de hambre, buscando a quien devorar. Pablo dice, porque no ignoramos las maquinaciones de ¿quién? De Satanás, ¿cierto? En fin, hay mucha enseñanza que habla de que Satanás todavía no está encarcelado ni menos condenado en el sentido de, mejor dicho, sentenciado. Pero ya está condenado. El juicio se estableció en el altar de la cruz. Pero en sentido escatológico, hermanos, aparecen 5 juicios. 5 juicios. Primero, el juicio de las obras del creyente o bema, que también es conocido y lo estamos estudiando, que a eso nos vamos a dedicar en este tiempo, el tribunal de Cristo. Es el número 1. ¿Cuándo va a ocurrir ese juicio, hermanos? Inmediatamente cuando seamos arrebatados. ¿Ya? Número 2, el juicio de Israel. Cuando él separe
a los verdaderos de los falsos. Todas las enseñanzas, acuérdense ustedes, las parábolas, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, lo hemos dicho muchas veces. Ese es un juicio que se va a establecer con la segunda venida de Cristo, donde Él va a separar, ¿cierto?, a los falsos de los verdaderos. Ahí no está la iglesia presente, es exclusivamente Israel. ¿Se acuerda la parábola de las 10 vírgenes? O la parábola de los talentos, también dirigida a Israel. Número 3, el juicio de las naciones, que lo dice Joel, el profeta Joel, y también Mateo capítulo 25, donde muchas de las naciones en el tiempo de la gran tribulación van a apoyar a Israel, la persecución brutal que se viene en el futuro al pueblo de Dios, o otras naciones que van a ser enemigas de Israel. Conforme a ello, el Señor va a juzgar a las naciones. El Señor dice, reuniré a las naciones. Ya lo dice el profeta Joel y también Mateo capítulo 25, que lo vamos a ver en su oportunidad. ¿Se da cuenta de todos los temas escatológicos que hay? Número 4, el juicio de los ángeles caídos. No sé si usted alguna vez ha leído que hay una prisión de oscuridad donde están los ángeles caídos. Y un día esos ángeles que no guardaron su dignidad, ¿se acuerda que aparecen unos textos bastante complejos de explicar así en breves palabras? Pero hay un lugar donde están encerrados estos ángeles que no guardaron su dignidad. Y van a ser juzgados en su momento cuando Cristo vuelva por segunda vez y posterior. Y número 5, que es lo que vamos a estudiar, nos vamos a dedicar en estos 2 bloques, el juicio del gran trono blanco. ¿Cuándo ocurre ese juicio? Una vez que termina el milenio, los 1000 años de reinado del Mesías. ¿Ya? Por lo tanto, nos vamos a dedicar al número 1, el juicio de las obras de los creyentes, ¿cierto?, el tribunal de Cristo, y número 2, el juicio del gran trono blanco. Antes de meternos de lleno al tribunal de Cristo precisamente, yo no sé si usted se recuerda ya hace varios años, cuando comenzamos a estudiar profecías bíblicas, hicimos aquí mismo en esta pantalla una explicación que la repetimos un par de reuniones respecto a la interpretación bíblica. ¿Se acuerda? Porque esto es fundamental. Cuando nosotros llevamos una interpretación adecuada, correcta, vamos a poder desprender la enseñanza correcta. Pero si nosotros aplicamos la alegoría, por decir así, o la espiritualización de los pasajes, nos puede llevar a cualquier margen de interpretación fuera de lo correcto. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque el asunto de la interpretación puede traer graves consecuencias respecto a la predicación del Evangelio. Por eso que cuando alguien dice, mire, dedíquese a predicar el Evangelio y la escatología guárdela en el tercer cajón de importancia. Acuérdense que una vez lo enseñábamos acá, hermano, porque hay que advertir al pueblo de Dios. Los doctores de hoy día dicen que la escatología no es importante. Pero permítame decirle, y lo digo con mucha convicción, por la palabra de Dios, el Evangelio en sí mismo es escatológico. Usted no puede predicar el Evangelio sin la escatología. Cuando se habla de juicio, cuando se habla de condenación, cuando se habla de la venida de Cristo, todo aquello es escatológico. ¿Y qué significa escatológico? Los hechos del último tiempo. Y repasando todo lo que hemos estudiado, ¿cuándo comienza esta recta del último tiempo? Con la primera venida de Cristo. Desde que Cristo viene y viene por primera vez y muere, comienza lo que se conoce como los últimos tiempos. Y esa palabra en el original es escatología, así de simple. ¿Cómo entonces? Bueno, por algo el Señor dice en uno de los profetas, ¿cierto? Dice, los que te guían te engañan. Tengamos cuidado, hermano. Aquellos que dicen que la escatología no es importante, nos están engañando. La escatología es la base del Evangelio. ¿Por qué lo digo así, hermano? Y con esto ya se nos fue el tiempo. Porque dentro de lo que explicábamos hace años cuando comenzamos estos estudios de profecías bíblicas, aparecen algunos
que por su doctrina son amilenaristas, ¿se acuerda? Hablamos de los amilenaristas y de los premilenaristas. Las iglesias, hermanos, de los primeros 3 siglos eran premilenaristas. ¿Qué significa premilenarista? A lo mejor la palabra es complicada. Significa todos esos creyentes que decían que Cristo venía a establecer su reino aquí en la tierra. Ellos murieron esperando el reino de Dios aquí en la tierra. Pero después del siglo IV en adelante, ¿cierto? Posterior a lo que históricamente se conoce como Concilio de Nicea, año 325 después de Cristo, ese cúmulo de enseñanza de ahí para adelante empezó a enseñar que no había tal milenio, que Israel había sido desechado. Se echó a andar, ¿no es cierto?, la teología del reemplazo. Es decir, que Israel, con todas las promesas presentadas en los antiguos escritos de los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, etc., todo aquello fue transferido al pueblo que realmente es el Israel de Dios. En otras palabras, la iglesia pasó a ser la Israel espiritual. Y borrón y cuenta nueva, Israel fue desechado. Pero esa no es la enseñanza bíblica. Por eso que con justa razón decía un hermano, si Agustín hubiese vivido en el siglo XX y hubiese visto lo que pasó el 15 de mayo de 1948, tendría que retractarse de todo lo que enseñó. ¿Por qué? Porque Israel enarbola su emblema patrio a vista de todos los incrédulos que ya habían desechado a Israel. El profeta decía, en un día esta nación nace. Y esa profecía se cumplió. Por eso que para nosotros Israel no es un pueblo cualquiera, es el minutero, es el cronómetro de Dios. No quiero, aunque le abuse de unos minutitos, hermano, pero quiero explicar una cosa. Los amilenaristas, católicos y evangélicos. Note que ahí hay un tema implícito. ¿Por qué estos señores no quieren que se hable de escatología? Porque la escatología separa, establece la separación, no permite el ecumenismo. Los católicos y evangélicos amilenaristas ven en una sola perspectiva el juicio de Dios. Lo que se conocía, incluso nosotros lo oíamos siendo inconversos, el juicio final. No sé si usted lo ha escuchado. El juicio final. Y se hacían mofas de esos también. Pero debemos entender que esta implicación de hablar de un solo juicio es grave, hermanos, tiene implicaciones graves, y las voy a mencionar y termino. Primero, que cuando usted tiene un aspecto de escatología amilenarista, de que Cristo no vuelve a establecer su reino, sino que viene a juzgar a todos los hombres, sea usted creyente o no creyente, todos vamos, dicen ellos, a comparecer ante un solo juicio, porque ellos unen todos los juicios en uno. Y cuando digo todos los juicios, esos 5 que hemos mencionado. El tribunal de Cristo, el juicio de Israel, el juicio de las naciones, el juicio de los ángeles caídos y también el juicio del gran trono blanco. Lo ven en una sola perspectiva. Pero las implicancias son graves, hermano. De eso vamos a hablar la próxima semana si el Señor no ha regresado. Primero, que la salvación, si fuera así como ellos dicen, la salvación es futura. No podríamos ahora mismo gozar, ¿cierto?, de una tranquilidad y paz de salvación presente. Es decir, que la justificación también es futura. No podríamos gozar de una justificación presente. También, en tercer lugar, de la inseguridad de la salvación presente. No podríamos decir ahora mismo que somos salvos. Algo más grave todavía, que la salvación es por obras. Que la salvación no es un regalo, sino que es un premio, recompensa o galardón. Pregunta y termino. ¿La escatología incide o no incide en la predicación del verdadero evangelio? Absolutamente sí. Espero en el Señor que este estudio que estamos iniciando nos ayude, hermanos, a reivindicar este principio, porque hoy día se está socavando el evangelio verdadero, y como lo dijo alguien muy acertadamente, se está recatolizando
el Evangelio. Que el Señor nos ayude. Padre Celestial, vamos a tu presencia para darte gracias por tu palabra. Porque tu Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu, está capacitándonos a todos nosotros para volver a los principios de tu palabra, Señor. Gracias porque estamos siendo instruidos respecto a diferenciar con bastante argumento de tu palabra de lo que es el tribunal de Cristo, el bema de Cristo, a lo que es el juicio del gran trono blanco. Gracias, Padre, porque eso también afecta terriblemente la predicación de tu palabra, la predicación del Evangelio. Tu palabra es clara en decirnos que la salvación no es por obras y que la salvación es presente y que la justificación también lo es. Pero estamos en tiempos tan engañosos en que se está socavando este principio elemental de nuestra salvación presente, volviendo a los principios del catolicismo y de toda la apostasía que tergiversó el Evangelio desde el siglo IV en adelante. Ayúdanos, Señor, a reivindicar estos principios conforme a lo que dice tu palabra y no a nuestra interpretación privada. Danos la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia para leer y comprender lo que tu palabra enseña. Oramos en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, espero que el Señor pueda motivar nuestros corazones en esta nueva temática escatológica tan necesaria, hermanos, porque como lo hemos visto así solamente en la introducción, el cambiar el orden de las cosas afecta directamente a la pureza del Evangelio. Nosotros podemos decir ahora mismo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, no dice tendrá, ni menos tendría. Hermanos, están todos invitados para la reunión del jueves. Vamos a estar estudiando Romanos capítulo 14 y que precisamente ahí en algún momento nos vamos a cruzar con esta temática porque estamos estudiando Romanos 14, el tribunal de Cristo. Así que todos invitados a las 20 horas, hora local de Chile. Y una reunión similar el próximo domingo a las 11 de la mañana y a las 19:30 horas. El Señor les bendiga, un abrazo para todos los que están a la distancia y sigamos clamando, Maranata, el Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Muy buenas